Sí, dale. Y ahora yo también voy a grabar. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, bien. ¿Tú dónde estás en este momento en Madrid? Sí, ¿Cómo va la cosa por ahí ya de nochecita, pero veo que se filtra por ahí los sí, rayos bueno, del sol? ya estamos en horas de verano casi, así que el sol Se dura. mantiene, se mantiene Sí. hasta tarde. La película anterior que hiciste como director y como guionista, Falling, era un drama, ¿no? Un drama urbano, contemporáneo, muy, muy íntimo. En cambio, esta nueva película de Dead Don't Hurt, es un western, ¿no? Y aunque no es un western, digamos, necesariamente clásico por varios motivos, sí Mm, tiene elementos de un western clásico, de un gran western, ¿no? El nivel de producción es mucho mayor que la película anterior, hay más ujú. personajes, hay una serie de paisajes impresionantes. ¿Por qué decidiste que tu segunda película como director fuera algo como esto? Bueno, empecé escribiendo esta historia, no sabía que iba a ser un western. Eh, Era una historia de una niña y luego una mujer independiente, algo terca, eh, muy suya, ¿no? Una mujer libre de pensamiento y dentro de las limitaciones de su época, libre en sus movimientos también, ¿no? Voluntad propia, una mujer fuerte. Mm, Y pensé que sería más interesante y más difícil para ella, que le pondría un desafío mayor poner a esta mujer, la historia de esta mujer, en el siglo XIX, en en la frontera, el oeste norteamericano de la época, una sociedad casi sin ley, sin leyes, dominada por los hombres en general y claro. específicamente por unos pocos hombres poderosos y sin escrúpulos, eh, listos a utilizar la violencia para conseguir lo que querían, ¿no? Y pensé que se lo pondría más difícil a vivir en eso. Entonces, cuando me di cuenta que era un western, aunque es diferente a la mayoría de los westerns que tengamos una mujer que no es una superhéroe ni Sí. nada por el estilo, una mujer más o menos ordinaria, ¿no? Pero con un coraje y una decencia especial, aunque cotidiana, ¿no? Eso ya era diferente. Y, y visualmente quería respetar los códigos del western clásico, o sea que mm, no darle mucha importancia o que el espectador pensara mucho en cómo la cámara ve los paisajes, los personajes, una fotografía, digamos, simple, elegante y con todo lo que se ve respetando los detalles de la época históricamente, la arquitectura, la Sí. vestimenta, todos los detalles, o sea, cumpliendo con mm, el, la apariencia, ¿no? De los westerns clásicos que más me gustan. Y además se siente muy real, ¿no? Hay una escena en particular, casi al inicio de la película, en la cual hay un juicio, ¿no? Un juicio contra un tipo que está siendo acusado de varios asesinatos, y todo lo que ocurre ahí se siente como que estuvieras ahí. O sea, sí, o sea, hay esta cuestión, digamos, clásica un poco de los villanos arquetípicos, pero hay momentos que son muy, muy de trasladarte ahí, ¿no? De llevarte al momento y de contarte, más allá de la dinámica de lo que cuentas de la mujer sometida a los designios de todos estos hombres, muchos de Sí. ellos patanes completos, hay también cosas sobre el sistema judicial en este viejo este, ¿no? Elementos muy que quizás sorprenden, que no son los Mm. típicos también o que no se han visto tanto en películas de esta clase. Bueno, qué bien, me alegra que digas eso, porque la idea era de una manera como cuando yo era niño y empecé a ir al cine. Yo quería estar ahí, cuando estaba bien hecho, sin que yo pensara
ni entendiera cómo se hace el cine o una buena película, si estaba bien contado lo que veía y escuchaba, bien fotografiado, entonces yo sentía que estaba ahí o quería estar ahí, o al menos me preguntaba, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Sería Sí. yo tan valiente como Vivien o como Olsen? ¿Cometería los mismos errores y al cometer errores me daría cuenta y sería capaz de reconocerlo? Esas cosas que como espectador, cuando uno va al cine, Ujú. apaga las luces y empieza una historia, yo creo que siempre vamos ahí con el deseo de ir de viaje, ¿no? De ser transportados, de inspirados, ¿no? De ver algo distinto a nuestras vidas, pero de alguna manera poder relacionar lo que vivimos con lo que pasa en la pantalla, ¿no? Y me alegra que digas eso. La idea era, como digo, que no pensáramos en la forma, en la manera técnica de lograr las imágenes, pero que el espectador pueda creer en los personajes, que son seres humanos que te imaginas que así habrá sido, que habían mujeres como vivían, no, no es única, pero que solamente faltaba contar sus historias o explorar, por ejemplo, las consecuencias para niñas, mujeres, lo que les pasa, lo que hacen cuando sus hijos, padres, hermanos, parejas se van a luchar en una guerra, por ejemplo. Sí, ¿Qué hacen sí. ellas? No es lo que vemos normalmente en este tipo de películas. Normalmente nos iríamos con él y casi la olvidamos, ¿no? Y también está el asunto de que los protagonistas sean inmigrantes, ¿no? Que me parece curioso. La mujer de la que hablas es una inmigrante franco-canadiense, el que termina siendo su esposo y que se va a la guerra es de origen danés, aunque está muy incorporado, o cree él estar muy incorporado a a la sociedad estadounidense. Y no es que necesariamente ellos sean atacados por ser de otros lugares, pero me imagino, no soy tampoco un enorme experto en el western, pero que no es tampoco lo normal, ¿no? Tener a Ujú. personajes extranjeros en una historia como esta. Bueno, hay algunos westerns donde se oyen acentos, incluso idiomas que no son el inglés o el inglés estadounidense, ¿no? Pero lo normal en los westerns es que los protagonistas, los personajes principales, normalmente son casi siempre anglosajones, Sí. nacidos en Estados Unidos, ¿no? Casi siempre, o al menos anglosajones. Y en este caso los dos protagonistas no tienen el inglés como primer idioma. Y hay personajes que son, por ejemplo, Claudio el pianista, que es de España, Mm, pero se ha afincado en este pueblo. ¿Por qué? Mm, Porque por amor, supongo, tiene una familia ahí, tiene una hija que es claramente que nació en México o en el suroeste de Estados Unidos y es sí. de habla hispana. Y, y para mí era tan importante mostrar esta diversidad cultural, lingüística, racial, incluso en el oeste, en sitios menos poblados, porque yo creo que refleja la realidad histórica, ¿no? Era tan importante mostrar esa diversidad cultural y lingüística como lo era que la arquitectura fuera correcta, las lámparas del salón, de la cantina, o eh, la ropa, la montura de los caballos, las armas, todo eso, el vocabulario, lo que hablan en inglés, que hay diferentes acentos Sí. también y diferente argot, ¿no? Que tienen Ujú. los diferentes personajes dependiendo de su clase social o su educación, etcétera. Y eso me pareció tan importante como todo lo demás, todo lo visual. Ahora, el origen de esto
tuvo que ver con el hecho de que tú tienes ascendencia danesa? O sea, ¿cuál fue el punto de partida de que estos protagonistas fueran inmigrantes? O no, o ya lo tenías planeado desde el No, comienzo. yo quería reflejar lo que era un pedacito de la sociedad, como microcosmo de la sociedad estadounidense de la época. O Ujú, sea, hoy en día, como entonces, solamente la gente, digamos, nacionalista, hasta un extremo, hablan o hablaban entonces de Estados Unidos para los estadounidenses. Es como ujú, decir España para los españoles o Francia para los franceses. Lo que se está diciendo es que blancos cristianos, o en caso de Estados Unidos, anglosajones. ujú, Y no era la realidad de la sociedad entonces, ni lo es ahora. sí. Y yo me parecía, no quería, no estaba intentando contar algo, o sea, el punto de partida no era conceptual, ni ideológico, ni político, era solamente reflejar la realidad de esa sociedad en ese momento, que era una cosa mixta, ¿no? Había una diversidad. Si no eras indígena, o sea, venías de muchas partes del mundo, ¿no? De muchos países, de muchas culturas y con muchos idiomas distintos. Ahora, el Siempre. personaje que tú interpretas, que es este tipo que ha estado ya en una guerra y que vuelve a ir a otra guerra y deja a la mujer por eso enfrentada a este lugar, este pueblo bastante peligroso del viejo oeste. Este personaje tuyo se va también, es un inmigrante, pero quiere pertenecer y quiere defender una causa justa, ¿no? Porque él va a luchar contra los esclavistas durante la Mm. guerra civil. Entonces es una causa justa, pero lo que termina siendo es un desastre. O sea, es bastante irresponsable que deje a la mujer ahí. Entonces, Sí, también hay bueno, algo interesante ahí, ¿no? Entre el deber, digamos, sí. entre diferentes clases de deberes, ante la sociedad o ante, digamos, el núcleo familiar y también esta idea de que muchos de los que pelean y mueren en guerras son personas que han venido de otros lados. Entonces, como tú dices, bien, parece ser bien simple, pero tiene un montón de cosas ahí detrás, ¿no? De matices, sí, bueno, Dices. o sea, hay mucha gente como Olsen en esta historia. Hoy en día, los que van, que no son de Ucrania, pero van a ese país a luchar, yo creo que muchos van por razones morales, como los extranjeros que fueron a España durante la guerra civil en los años 30 del siglo pasado, y iban por razones morales, ¿no? Y esto es lo que hace Olsen, pero aún así, toda guerra, en mi opinión, es un error y tiene consecuencias drásticas siempre para no solo los que luchan, mueren, son heridos o tienen que convivir con haber matado, lo que sea, pero para todos sus relaciones, sus familias, para la sociedad, siempre es un desastre, siempre hay un desorden. Las consecuencias de la guerra siempre son la tristeza y la destrucción física y personal para la gente y para los lugares, los sitios, la naturaleza, todo. O sea, nunca una guerra es el progreso. O sea, se pueden inventar máquinas, armas por razones bélicas que después son útiles en la sociedad, pero las guerras en sí nunca son el progreso, nunca, por muy nobles que sean las causas. ¿Crees que hubiera sido posible eliminar la esclavitud de otra manera? Y porque estamos hablando de la guerra civil, y estoy de acuerdo contigo, pero en el caso de la guerra civil, Sí, como que la situación también era sí. insostenible, ¿no? Sí, puede que no. Y además esa guerra no empezó solamente por eso, habían razones económicas, ¿no?
territoriales, pero también la esclavitud, al final fue clave, ¿no? Y se habla solo de eso, pero Ujú. habían razones complicadas por esa guerra. No sé, puede que tengas razón, no lo sé. No lo sé si hubiera habido otra manera sin tener una secesión de varios estados. No sé si hubiera sido posible, la verdad. Claro, Probablemente. es difícil adivinar estas cosas. Pero hablando sobre un poco algo relacionado a esto, que es el asunto de la violencia, también es interesante la manera en que la manejas tú en esta película, porque sí, ¿no? El inicio es muy de western, de balacera, súper bien hecho y filmado. Y después hay un momento muy intenso, bueno, para no llegar al desenlace, hay también un momento muy intenso que a mí me marcó, que fue el ahorcamiento de este tipo acusado y culpable, ¿no? Que genera impacto, pero no es una película de acción, o sea, es una película que se toma el tiempo de desarrollar a personajes y a veces la violencia está fuera de la cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue tu aproximación a ese aspecto del western en particular? Bueno, a mí no me gusta que me subraye el director, ni el fotógrafo, ni el compositor, ni una película, lo que tengo que pensar y sentir, ¿no? O sea, creo que muchas veces visualmente, pero también los textos en una película es igual de importante y a veces más lo que no se muestra y lo que no se dice en una película bien hecha, me parece a mí. ¿No? Ese es mi gusto como que tengo como espectador cuando veo cine, lo que pienso. Y hay escenas, no quiero delatar para Claro, nuestra experiencia, para los que no han visto, pero hay una escena donde hay una agresión sí, que vemos las consecuencias y al ver las consecuencias sabemos exactamente lo que pasó y lo que imaginamos es mucho más terrible de lo que yo hubiera podido mostrar rodando 2 días enteros o 2 noches enteras, ¿sabes? Mostrando todo, todo. Lo que imaginas es mucho, o sea, eso es respetar al espectador y su imaginación, me parece. Incluso hay una paliza donde se muestra menos de lo que uno siente que está pasando, por ejemplo. O sí, también eso está en muchas cosas. Hay conversaciones que la mitad de la conversación y quizás las partes más importantes eh, se, se transmite, se comunica en silencio. O relaciones sexuales, lo mismo. sí. La imaginación del espectador es mucho más poderosa de lo que uno podría mostrar en algunos casos. Y nosotros nos ceñimos en esta película a eso, que también va un poco con el código del western clásico, ¿no? De los mejores en el género, que es un poco de arte, un poco de discreción y consigues mejores resultados, es más potente lo que estás contando si no muestras y dices todo. Ahora, Sí, de todas maneras, sí hay escenas, como te digo, muy de acción, muy bien desarrolladas y debieron representar un reto para ti, ¿no? sí, Digo, como director, después de haber hecho una película tan tranquila, entre comillas, como Fallen, o sea, en el plano, digamos, de eso, del movimiento, básicamente, ¿no? sí. Bueno, he tenido la suerte de trabajar con buenos directores, hombres y mujeres que saben lo que hacen, saben rodar ese tipo de escena, ¿no? Y también he participado como actor en ese trabajo de casi de especialista, ¿no? De hacer, bueno, de participar en contar escenas de acción. O sea, es una experiencia que tengo de décadas de trabajar Sí, en el cine, ¿no? Entonces usé lo que sabía de eso, como usé mis conocimientos de los caballos, pero siempre trabajando con los demás, con el maestro de caballos y los jinetes, pero el haber sido criado montando a caballo, oh, sí, eso no lo sabía. ¿Te criaste montando caballos? ¿Dónde? sí, en Argentina. ¿En Y qué lugar de Argentina fue lo de los caballos? bueno, en la provincia de Buenos Aires y en el norte, en el Chaco, si conoces.
Mm. Es eso. Pero ¿Y, nada, y los eh, caballos eran, perdón, de tu familia, de amigos? sí, eran nuestros. Yo viví en el campo y en la ciudad, o sea, un poco en ambos lados. Sí, O sea, ¿has montado caballos desde que eras chico? sí, 3, 4 años ya sabía montar y me Ah, gustaban, wow. siempre me gustaban los caballos. Entonces, eso me ayudó un poco, obviamente, a ser el personaje mío, que tiene que estar cómodo, pero también a estar, a asegurar que en la película, como la gente se porta cuando están cerca de caballos, no solamente montándolos, pero cómo se acercan o se suben a los caballos, cómo interactúan con los caballos, que fuera correcto, ¿no? Si uno piensa en la época, pues el modo de transporte de la época era el caballo o un carro con un caballo, Mm. pero cuando ves un western, y esto pasa a veces, donde un actor o algunos actores parecen no estar cómodos montando a caballo o acercándose a un caballo, subiendo o bajando de un caballo, siempre me desentona para mí. Yo veo eso y pienso, eso no está bien. Y nosotros pudimos asegurarnos de que eso se hiciera bien en Eh, nuestra película. Digo, leo que la mayor parte de la película hay locaciones canadienses, pero mucho se hizo en Durango, en México. Me imagino que hubo un trabajo. Casi toda, casi eh, toda, casi toda la película se rodó en el estado de Durango y prácticamente todo el equipo, o sea, era mexicano. O sea, sí, he visto muchísimos nombres en español sí, 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 sí. en los créditos finales y decía, ¿y esto? Pero entonces, ¿qué? Yo sé que Durango, estuvo leyendo un poco que está muy tranquilo el estado actualmente, a pesar de que alrededor hay mucho tumulto. ¿Buscaron locaciones y se dieron cuenta de que algunas eran un poco peligrosas para filmar, o Durango fue desde el comienzo que se decidió que esto se hiciera en México la seleccionada, el lugar seleccionado? Bueno, sí es verdad y ha cambiado, evoluciona la situación siempre. Desde que rodamos han cambiado las situaciones en otros estados un poco, pero sí, yo quería estar seguro de que el equipo y los actores que no tuvieran problemas, que no tuvieran miedo, que pudiéramos rodar tranquilamente en el estado de Durango en ese momento y actualmente se puede hacer eso en muchas partes del estado. No, fue la elección de Durango como un sitio principal para nuestro rodaje, fue por lo que tiene el estado, tiene una gran variedad de paisajes, ¿no? Llanura, desierto, cañones, cataratas, sierra, alta montaña, bosques, mucha variedad, La escena primero. culminante, Y perdón, hay una escena culminante con unas construcciones ahí de rocas alucinantes. ¿Eso fue también en eso es Durango? eso en la sierra de Durango, sí. Y la razón fue porque también teníamos muy poco tiempo relativamente para rodar esta historia. Y yo había ido antes a otros lugares, entre otros a Sonora, y mire, encontré unos lugares espectaculares en Sonora, pero las distancias eran muy grandes de una locación a otra. Y no teníamos el tiempo ni el presupuesto, digamos, para estar mudándonos todo el rato a diferentes hoteles y eso. Entonces encontramos en Durango que podíamos estar en la ciudad de Durango e ir a los lugares que necesitamos visitar para filmar. Era más práctico y la gente ahí, pues ahí tienen una historia, recientemente no tanto en cuanto a películas norteamericanas o westerns norteamericanos, ¿no? Pero en el pasado se había rodado en los años 60, 70, se rodaban muchos westerns bastante conocidos en Durango. Digo, Y, me y está- me están cortando ya, pero tengo que terminar preguntándote dos cosas no, da igual, tranquilo, es en la última entrevista, vamos tranquilo. súper, súper chiquitas. Y elegimos Durango porque era práctico, era hermoso y muchas de las locaciones que encontramos no se había rodado nada nunca. Y eso fue un regalo para nosotros estar ahí y creo que también para el espectador, ver la belleza, la variedad del estado de Durango. O sea, ver paisajes en un western que no has visto 20.000 veces. Sí, sí, se ve increíble, se ve increíble. Las locaciones están súper bien, súper bien.
Tengo que preguntarte, lo he dejado para el final porque ya sé que tenemos que hablar mucho de la película. Se está hablando mucho de una nueva cinta sobre Lord of the Rings y de la posibilidad de que regreses porque históricamente tendría sentido, pero otra gente dice que no, que ya el personaje tendría que tener la misma edad que tenía porque creo que esta película va a ser... ¿Ha habido algún contacto o algo no No sé si sé, puedes hablar del tema, ¿no? no sé, no estoy enterado, no sé lo que están haciendo. ¿O no? De esta película de Andy Serkis, que Ah, va a ser una nueva película, no. bueno, no sé lo que va a Pero hacer. la gente está hablando más, la gente está más enterada que tú. Sí, 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 definitivamente. Ok, ok. No, Y no sería la primera vez que ahora estuvieran más sí preparados que yo. ahora sí lo último, tú vives mayormente en España, tengo entendido. Obviamente eres estadounidense, de ascendencia Bueno, danesa, pero... vivo en Estados Unidos y vengo, Ah, estoy en España, estoy en Estados Unidos, también en Dinamarca, que tengo mucha familia ahí, así que yo estoy entre tres viajando países. mucho siempre. Pero bueno, desde chico has tenido lazos fuertes con Argentina y ahora, pues el presidente de allá de España y el de Argentina andan en una situación medio complicada. ¿Cómo ves tú esto que está pasando? Porque son países que tú conoces bien. Bueno, y acá tenemos también la posibilidad de que regrese cierto presidente que ya estuvo por aquí haciendo de las suyas. Entonces, Sí, sí. ¿cómo te sientes ante las cosas que vienen Bueno, sucediendo en los países que tú conoces, en los países que tú sí, amas sí. y los países que consideras tuyos? Bueno, si estás hablando de Milei y de Sánchez, bueno, las complicaciones, a mi ver, las pone una persona que es Milei. Ujú, Es un tipo que busca armar líos y que me parece que es como, para mí es un poco payaso y representa a la gente que está detrás de él y que saca provecho del caos que él causa con sus actos y con sus palabras. Son unos pocos, parece que la historia no cambia, ¿no? Parece que estoy hablando de nuestra película. Unos pocos eh, seres humanos eh, sin escrúpulos, ávaros, eh, que tienen poca o nada de vergüenza. O sea, mm, lo que les importa es lograr sus objetivos sin darle sin pensar mucho en el pueblo en realidad, por mucho que digan que son patriotas y que están mejorando el país. Es que van a ser unos años duros, pero los argentinos son fuertes, han tenido que remontar muchas veces, claro, igual que, bueno, en todos los países hay eso, ¿no? México también, sí, tiene una historia muy compleja, Estados Unidos también, pero yo creo que en los últimos años Estados Unidos está viviendo lo que han vivido muchos países, en Latinoamérica especialmente. Está pasando en Europa también, hay mucha división, polarización en la sociedad y, y mucho caos, incertidumbre, ¿no? Es algo de lo que han estado más o menos protegidos durante mucha de su historia, ¿no? Los estadounidenses y ahora están viendo lo que es el verdadero caos político. Yo creo que ahora la situación en la sociedad norteamericana es incluso está más dividida, está más conflictiva la situación que en los años 60 y comienzo de los 70. Va a ser interesante ver lo que pasa este otoño. y ojalá ahora sí para cerrar que la gente vea tu película y entienda, ¿no? Que hay opciones morales, que hay todavía la posibilidad de hacer las cosas correctas, aunque sea complicado y arriesgado. No hay que ser necesariamente el villano de la película, ¿no? No es lo único que existe. Bueno, no sé, yo creo que es la cosa de siempre, ¿no?
cómo te gustaría que te trataran a ti, Eh, los demás. Y si te importa, cómo quieres ser recordado, qué es tu legado como ciudadano. ¿A quién votas y por qué? ¿Votas? Y si no, ¿por qué no? O eh, sea, yo creo que el ciudadano informado, comprometido, es la arma más importante de la democracia, es lo que hay. Perfecto, Vivido. Muchas gracias y disculpa por pasarme un poco, pero hablar contigo siempre es interesante y siempre tienes cosas buenas que decir. Te lo agradezco, la película está increíble y bueno, y a seguir, a seguir. Gracias, suerte. Muy buenas noches y gracias, hasta luego.